El 1 de enero de este año, Reino Unido salió oficialmente de Europa. Un acuerdo in extremis suavizó el conocido Brexit y evitó los temibles aranceles previstos para los productos hortofrutícolas. Aún así, ciertos trámites sí han cambiado para que una hortaliza llegue desde Almería hasta Londres, capital del tercer mercado de las frutas y hortalizas almerienses. Iván Hernández, del Departamento Comercial de Vicasol, nos explica el nuevo escenario en base a la experiencia que está teniendo esta cooperativa con sus clientes británicos, que en la campaña 2019-2020 les hizo llegar un importante volumen de hortalizas. Pues entonces ahora mismo lo que tenemos que hacer es una serie de preparativos, digamos que también está establecido en diferentes fases. El Reino Unido ha establecido un proceso provisional de que la gente se prepare y vaya conociendo cada uno de los procesos, que está desde el 1 de enero hasta el 1 de julio. Entonces ahora mismo estamos en el periodo del 1 de enero hasta el 1 de abril, en el cual las empresas solo deben de realizar los trámites aduaneros, tanto de exportación como de importación. Luego, si quieres, vamos un poco más al detalle. Segunda fase, que sería desde el 1 de abril hasta finales de junio, en el cual se introducen los certificados fitosanitarios, y ya la última fase, digamos que ya a partir del 1 de julio, que ya es el Brexit completo, digamos, en los cuales ya el Reino Unido debería de tener preparados las zonas de control fronterizo para realizar inspecciones aduaneras, porque ahora mismo no tienen la capacidad. Entonces ese será uno de los requerimientos, además de que se está hablando de que puede que haya algunos requerimientos más para los productos ecológicos, pero todavía siguen habiendo algunos cambios y entonces es mejor esperar un poco el transcurso de las próximas semanas y ver cómo evoluciona el tema. Entonces, en los propios acuerdos comerciales entre las empresas hay que determinar en qué régimen o en qué términos de Incoterm están trabajando. Eso determinará los riesgos y las obligaciones de cada empresa a la hora de realizar la exportación. No es lo mismo trabajar en un régimen conocido como ex-works, en el cual todas las responsabilidades las asume el vendedor, y entonces la empresa exportadora de Almería no debería hacer ninguna tramitación, además de darle la documentación al cliente final. Está el DDP, en el cual sería el productor almeriense el que debería realizar todas y cada una de las gestiones hasta meter el producto en el almacén de Inglaterra. Entonces acarrearía incluso las tramitaciones de exportación, las tramitaciones de importación, además de gestionar el transporte y organizar que tienes que avisar también a la aduana inglesa sobre qué hora prevista va a estar el camión y qué lugar de entrada va a utilizar, si un ferry en Caen, un ferry en Dover, el Eurotúnel. Entonces todo eso tienes que informarlo con el tiempo previsto. En principio lo que se está exigiendo, tanto de los agentes aduaneros aquí en España o en Europa, lo que te van a exigir es que se proporcione una packing list que es básicamente un documento el cual incluye los datos del comprador y del vendedor, incluye datos sobre los códigos TARIC de la familia del producto, los números de cajas, el peso total neto del camión, además como datos del transporte, etc. Luego una factura comercial definitiva, que eso es lo que se está exigiendo. Hay otros casos y hay otros modelos que se puede hacer, pero digamos que este es el caso más normal y el más típico, en el cual se debe dar una factura final al agente aduanero en España, y luego con esa información lo que hacen es el agente aduanero genera lo que es el despacho único administrativo, el DUA, y a su vez se le da un documento al transporte conocido como el DAE, que es el documento de acompañamiento de exportación, el cual lleva un código MRN en la hoja, un código arriba, que es lo que se utiliza el transporte cuando llega a las fronteras de cruce, el cual se escanean, y como ya previamente se le ha notificado al gobierno inglés qué camión va a cruzar o qué matrícula, entonces se escanea, coincide, entonces vía verde, entonces el camión se le permite la entrada. Tenemos la entrada vamos a partir de un pimiento. Entonces ese pimiento se procesa para Inglaterra, ese pimiento se realizará después su salida,
En el momento que se hace una salida se genera un albarán y una factura definitiva, la cual todos esos datos de esa salida se tienen que mandar a un agente aduanero para que notifique a Hacienda, al SOIBRE, todos los datos involucrados en esta salida. Una vez concedido, si sale en circuito verde, nos dan el aprobado, nos generan los documentos. Entonces el transportista lleva un documento de acompañamiento, el DAE que hemos hablado antes, que tiene un código MRN. Al llegar al Reino Unido, a la frontera, digamos, tenemos que avisar con cierta previsión al agente aduanero inglés, en caso de que trabajemos en GDP, repito, al agente aduanero inglés, por qué lugar de entrada va a cruzar, es decir, va a cruzar por Dover, Calais, entonces a la hora determinada, el día estimado, y se le dan de entrada desde Inglaterra a ese camión, digamos que le da aviso a la zona de corte, de control, de paso hacia el Reino Unido, notificación de que ese camión va a llegar. Entonces al llegar el transporte escanea el MRN y tiene vía libre para entrar. A partir del 1 del 1 de julio, como ya he dicho, esos camiones están sometidos también a controles de inspección, que serán, pues imagino que al igual que tenemos aquí diferentes circuitos que van determinados por probabilidades, lo mismo ocurrirá en Inglaterra. Pues habrá un camión de cada 10 que lo tendrán que parar y se lo llevarán a investigar. Entonces, una vez que cruza, pues el transportista pues realiza la entrega. Muy importante que el transportista, además, a la hora de salir, si va a pasar por la zona del Eurotúnel, tiene que pasar por la zona de Kent, tiene que realizar un trámite nuevo para evitar multas, creo que se llama CAP, creo que es, que básicamente es una gestión muy sencilla, pero tiene que notificar que el camión va a salir por la zona del Eurotúnel y tiene una validez de 24 horas para pasar por las carreteras de Kent, para evitar multas. Si no lleva esa documentación o esa licencia, digamos, de 24 horas, pues lleva una penalización económica si es